Descansa los esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy, Señor Jesús, venimos a ti con nuestros cansancios y esfuerzos de esta semana. Señor, tú sabes todo lo que nosotros llevamos en nuestro interior, nuestros trabajos, nuestros cansancios. Necesitamos de ti, necesitamos de una vida en el Espíritu que nos sostenga, una vida que no se agote, una vida que nos dé agua abundante, agua para saciar nuestra sed, amado, esa sed que no se sacia con nada del mundo, porque hemos sido creados para ti. Oh Señor Jesús, tú tuviste sed en la cruz, en esa cruz que es signo de contradicción, esa cruz que se abre como árbol frondoso, lleno de esperanza, lleno de amor. Señor Jesús, dinos cómo te dejaste abrir tu corazón, traspasar tu corazón, para que de él surgiera agua y sangre. Oh Señor, solo en la cruz hay diálogos que solo la persona que sufre y tú que sufres con nosotros se entienden. Oh Señor, sácianos con esa agua que no acaba. Llénanos de tu esperanza. Mira, Señor, que decaemos. Mira, Señor, que en cualquier momento nuestra debilidad llega, las dudas llegan, y todo, Señor Jesús, pareciera angustioso sin salida. Pero tú, Señor, en el Calvario te presentas como hombre valiente, porque estás sediento de nosotros, tienes sed de nosotros. Ven, Señor Jesús, en esta noche, llénanos de ti. Mira que nos ahogamos. Mira, Señor Jesús, que sin ti no somos nada. Tú eres nuestra verdadera dignidad. Tú eres, Señor Jesús, aquel sol de justicia que sale día a día, que fecunda nuestra tierra sagrada. Tú que fecundas la tierra de nuestros corazones con tu misma sangre. Haznos saltar dentro de ti. Mira, Señor Jesús, nuestros cansancios, todo te lo damos a ti. Haznos dóciles, Señor Jesús, para escuchar tu palabra en esta cuaresma. Mira, Señor, que necesitamos de ti. Nos ahogamos. Todo, Señor Jesús, lo esperamos de ti. Donamos nuestra debilidad y sé tú, amado nuestro, nuestra fortaleza. Inspíranos, Señor.
para continuar en este camino llamado vida. De los escritos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El Salvador cuelga en la cruz delante de ti, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Si tú también quieres ser del crucificado, tienes que negar incondicionalmente tu propia voluntad y no tener ningún otro anhelo, sino el de cumplir la voluntad del Padre. Tu Salvador cuelga delante de ti con el corazón traspasado. Oh Señor, que cumplamos la voluntad del Padre en cada ocasión, a pesar de que a veces no tengamos las fuerzas. Pero sé tú, Señor, nuestra garantía, nuestro amor y nuestra esperanza, que de nuestras cruces surgen renuevos de olivo, de esperanza para los demás. El Señor cuelga de la cruz, una cruz que hoy nos redime y nos salva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, a todos los que se conectan por las redes de YouTube y de Facebook, y también a todos nuestros hermanos de Zoom. Un caluroso saludo. El día de hoy nos acompaña Fray Berni para poder brindarnos la clase de hoy. Muy buenas noches, Fray Berni. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le va? Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes acá en este previrtual, en este curso de vida en el Espíritu. Vamos a iniciar el día de hoy un módulo nuevo y me llena de mucho gozo poderlo compartir con ustedes. Qué alegría, Fray Berni. Entonces el espacio es suyo y muchas gracias por seguir compartiendo la vida en estos espacios. Gracias a usted, Isaac. Bien, hermanos, hermanas, qué alegría encontrarnos y qué alegría poder compartir este módulo. Es un tema, bueno, para quienes no me conocen, me presento, soy Fray Berni, Carmelita Descalzo. Creo que la mayoría me ha visto por ahí en algún momento acompañando alguna de las clases como moderador o presentando a alguno de los profesores. Soy el director de este previrtual. La provincia de Carmelitas Descalzos de América Central me ha pedido este servicio. Actualmente resido en Costa Rica, en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, en Los Yoses, donde junto a mis hermanos también llevamos adelante el proyecto de STEPRE en este centro de espiritualidad. Eh, Además de otros proyectos dentro de la pastoral de la espiritualidad, como los retiros carmelitanos, la especialización en espiritualidad que estamos dando en la Universidad San Juan de la Cruz, y otros proyectos varios que tenemos de promoción de la vida espiritual, como el acompañamiento espiritual, el acompañamiento a jóvenes y diversas experiencias que la gracia del Señor nos permite llevar adelante. Hoy estoy un poco fuera de mi espacio seguro y de confort. Me encuentro acompañando un curso de religiosos jóvenes en Medellín, Colombia, y desde acá comparto con ustedes este cuarto módulo del curso que nos lleva a cerrar la experiencia de este curso. Es el último módulo. Ya ustedes han venido hablando un poco de la dinámica de la espiritualidad desde diversas perspectivas, incluso también Jesús como modelo de vida espiritual y un poco también elementos fundamentales de la teología espiritual que les compartió Fray José en el módulo anterior. Iniciaron también con la perspectiva antropológica que sostiene la espiritualidad. Toda espiritualidad está fundamentada en una auténtica comprensión de nuestro ser personas, ¿verdad? Ser personas con todas las dimensiones que tiene esa riqueza de nuestra vida humana.
Voy a darles permiso para activar sus micrófonos porque quisiera iniciar con una pregunta. Porque este cuarto módulo es la vida espiritual como proceso. Para ustedes, ¿qué implica? ¿Qué significa que la vida espiritual sea un proceso? ¿Cómo lo entienden? ¿A qué les suena? ¿Qué creen que necesita un proceso o qué necesita una persona para crecer espiritualmente? ¿Qué les evoca cuando hablamos de proceso en la vida espiritual? Quisiera que empecemos compartiendo y que ustedes, con la libertad de los hijos de Dios, me compartan, nos compartan, compartamos, dialoguemos. ¿Qué les evoca esto de proceso en la vida espiritual? Quien guste puede activar su micrófono, hablar sin levantar la mano, solo activa y habla con toda libertad. Sí, adelante, Isidora. Gracias, Fray Berni, qué gusto verlo. Ojalá que esté muy bien ahí. Muchas gracias. Y a los otros personas que nos están ayudando tanto. Esta pregunta que usted hace para mí es muy importante porque u- yo me lo planteo y saber qué es proceso, que es algo que no está dado y finalizado, algo así como que yo haga y termine un bordado. La vida espiritual no es eso, es una constante. Es un proceso que no acaba. Yo inicio y estoy iniciando y sé que no voy a acabar nunca, porque necesito ir mejorando, ir siguiendo y todo eso solo por la gracia de Dios. Y- Entonces, es siempre camino, por eso es proceso, es siempre camino. No, Sí, no, no siempre camino. podemos quedarnos a la orilla a la orilla y Perfecto. Muchísimas gracias, Isidora. Luisa, ¿quieres decir algo? Sí, buenas noches a todos y muchas gracias, Fray Berni. Eh, la vida espiritual es proceso que inicia, pienso yo, tiene su origen más primario cuando el Señor nos crea, cuando nos da vida y nos trae al mundo y se hace auténtico ese proceso a través del bautismo. Pero desde allí, a través de nuestros padres, en la cultura que nacemos, en la religión que nos forman, vamos empezando ese proceso de vida espiritual que ya se vuelve nuestra responsabilidad pues cuando somos más adultos. Va a través de recibir los sacramentos, vamos entrando en la gracia y, y por la gracia de Dios, algunas personas, el Señor, hemos recibido de Él una vocación especial como seglares, en fin, en el Carmelo, y podemos dedicar más tiempo y ir por un camino seguro que nos va guiando con las personas que tiene para guiarnos como ustedes y vamos adquiriendo ciertos conocimientos y llegando a hacernos conscientes, que es lo más importante, de la experiencia de Dios. Esa, por gracia de Dios, por supuesto, esa experiencia de Dios es la que va a ir enriqueciendo nuestra vida espiritual. Y como bien dijo la señora Isadora, es un proceso que no termina nunca, sino, creo yo, el día que estemos frente a Dios. Muchas, Es nuestro deseo, nuestro propio deseo personal, el querer ir mejorando en ese camino, en ese proceso de vida espiritual. muchas gracias, Luisa. Oscar, ¿quieres agregar algo? Y quiero agregar un poquito nada más. Yo creo que el tema lo define bien, el tema que vamos a ver ahora, que es un itinerario y se debe de comenzar por algo e ir caminando gradualmente en ese itinerario. Y aquí quizás voy a hacer una consideración a mis 71 años, que yo digo, ¿por qué tan tarde empezamos a hablar de la palabra de Dios como arma del Espíritu para vencer el pecado y para defender la fe? Eso es lo que y casi toda la vida espiritual, muchos la quieren llevar como de una sola vez a la contemplación. Eso a mí me pone en conflicto, Fray. No sé, pero yo creo que deberíamos de comenzar por algo. Y ese algo es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ver sus mociones, ver sus valores, ver sus principios y a partir de ahí empezar a construir
una verdadera vida espiritual. Gracias, Fray. Gracias, Oscar. Muy importante su anotación de centrar también este camino en la palabra del Señor. Voy a compartir con ustedes la presentación. Hago una aclaración. Quiero cambiar un poco la dinámica del contenido porque quisiera agregar un tema que he estado desarrollando y profundizando últimamente y quisiera tratarlo la próxima semana. Así es que voy a tratar en la medida de mis posibilidades de condensar los dos documentos que ustedes ya tienen en la plataforma en la clase de hoy. Voy a tratar de acelerar un poco para abordar un poco la perspectiva teológica de la dinámica del proceso, las características del proceso, para la otra semana, si Dios así lo permite, abordar la dinámica de crecimiento espiritual desde el itinerario que Jesús, movido por el Espíritu Santo, hace. Ya hablamos de Jesús como el hombre espiritual, pero quisiera personalmente, porque es un tema que me toca mucho y que eh, realmente me ilumina mucho en mi proceso también, que abordemos el tema de Jesús haciendo su propio proceso con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Y eso también espero que si lo logro, no sé si lo vaya a lograr, eh, entonces lo abordaríamos la próxima semana. Vamos a ver cómo nos va con el tema de hoy. Bien, entonces cuando hablamos de proceso, hablamos de un antes y de un después, de un camino, de un itinerario. Ustedes pueden ponerle el nombre que gusten, pero la vida espiritual es ante todo dinámica, nunca es estática. San Juan de la Cruz se animará a decir incluso que el que no crece, decrece, ¿verdad? Porque el amor nunca está ocioso, el amor siempre está buscando maneras para desarrollarse, para planificarse y expandirse. Así es el amor siempre. Y el amor tiene que madurar y nosotros como personas maduramos. Veamos, por ejemplo, algunos textos de la Sagrada Escritura o algunos elementos escriturísticos que nos ayudan a entender cómo la misma historia de salvación, la relación que Dios tiene con el ser humano, con su pueblo a lo largo de los siglos, es ante todo un itinerario, un camino que va poco a poco desenvolviéndose, desentrañando la imagen verdadera de Dios hasta llegar a la plenitud en Cristo. Porque si ustedes y yo nos vamos a las Sagradas Escrituras y empezamos a ver cómo Dios empieza a desarrollar esta relación con su pueblo, vamos a encontrar que Dios se revela de manera paulatina. Y la historia de la salvación es un proceso en donde Dios se va mostrando poco a poco a la humanidad, en un proceso que podríamos llamar un proceso, un camino de madurez espiritual del pueblo de Israel, en donde, llegada a la plenitud de los tiempos, Jesús se manifiesta y muestra el rostro pleno del Padre. Pero para llegar ahí, nos vamos a encontrar con un camino en donde nos encontramos con los patriarcas, la primera alianza, con Abraham, Isaac, Jacob, toda la dinámica del pueblo que se asienta en la tierra prometida y se empieza a desarrollar un pueblo organizado por jueces, reyes y profetas que van guiando al pueblo hacia la voluntad de Dios. Y vamos a irnos dando cuenta que este Dios se va manifestando, revelando de manera paulatina, y el pueblo de manera paulatina va acogiendo esa revelación que le permite madurar y crecer en la fe. Toda la historia de salvación es un proceso. Toda la historia de salvación implica una dinámica de crecimiento y de madurez, incluso colectiva. Podríamos decir con Secundino Castro que la historia de Dios, la historia que Dios quiere verificar junto con el hombre, se dirige siempre a una meta. Y esta meta ha de irse declarando paulatinamente en la medida que esas manifestaciones de Dios se van realizando. Dios se manifiesta poco a poco. Dios no se manifiesta del todo. No porque no quiera o porque no pueda, sino porque el hombre no es capaz, el ser humano no es capaz de acoger esa plenitud de la revelación de golpe. Necesitamos, como cualquier niño, aprender a masticar lo suave, primero jugos, leche, puré, y poco a poco podremos tener la capacidad, vamos teniendo la capacidad de comer carne, cosas más sólidas, más fuertes. Exactamente lo mismo que pasa con la historia de salvación. El pueblo se va
se va preparando, el pueblo se va disponiendo para acoger este misterio de la revelación de Dios y lo hace paulatinamente. Y por eso podemos suponer que si Dios se ha encadenado a un desarrollo histórico al que él mismo arrastra, sus manifestaciones tienen que efectuarse en un proceso de crecimiento extensivo e intensivo. Un proceso en donde Dios entonces, a lo largo de la historia, va poco a poco y con dosis pequeñas mostrándole al pueblo quién es. Esto es muy importante porque cuando ustedes y yo miramos nuestro propio proceso, nuestro propio camino de crecimiento en la fe, nos vamos a dar cuenta que nosotros también hacemos este mismo proceso de dosis pequeñas en donde Dios se nos va mostrando. Y el Dios en el que ustedes y yo creemos hoy no es el mismo Dios en el que creíamos cuando estábamos haciendo nuestras catequesis para la primera comunión, o el Dios en el que creíamos cuando estábamos haciendo nuestras catequesis para la confirmación, o el Dios en el que creíamos cuando optamos por una vocación específica como el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio. Dios se va revelando y se va revelando precisamente de una manera paulatina porque nosotros como seres humanos nos desarrollamos también paulatinamente, vamos madurando poco a poco, nuestras capacidades cognitivas y afectivas se desarrollan con el paso de los años y eso nos va permitiendo acoger cada vez más y mejor el misterio de Dios en nosotros, como si fuera un ascenso en el camino espiritual. Ya lo decíamos entonces, la historia de salvación nos muestra este camino, desde la creación, pasando por los patriarcas, Moisés, jueces, reyes, profetas, hasta llegar a la plenitud de la revelación, que es Cristo. Y aún así, Cristo, que es la plenitud de la revelación, nos dona el Espíritu Santo que a ustedes y a mí nos permite ir conociendo poco a poco y profundizando cada vez el misterio del amor de Dios. La misma Iglesia, habiendo surgido del misterio redentor y pascual de Cristo, va desvelando poco a poco el misterio de la salvación y el misterio de Dios. La Iglesia de los primeros cristianos, eh, la Iglesia del siglo XV y la Iglesia de hoy es una Iglesia que podríamos decir también ha hecho proceso para llegar a conocer al Dios que se ha encarnado en medio de nosotros y que nos ha manifestado la salvación. La misma iglesia camina, crece, hace proceso de salvación. Por eso nos damos cuenta de que en esta dinámica en donde Dios crea, donde nos invita a la relación con Él, en donde en medio de esta relación nosotros también participamos de la infidelidad del pueblo, ¿verdad? Dios nos renueva y purifica y nos lleva al cumplimiento de la promesa, nos descubrimos un dinamismo, una dinámica de crecimiento en donde Dios va poco a poco llevándonos a desarrollarnos a nivel espiritual para que podamos acoger el misterio de su salvación. La historia de salvación va a ser siempre un proceso, siempre va a ser un camino, siempre va a ser un itinerario. Y yo creo que ese itinerario es itinerario porque nosotros como personas caminamos lento. Y Dios sabe que caminamos lento. Dios sabe que vamos despacio. Dios sabe que necesitamos ayudas pedagógicas para poder conocerle mejor. Yo siempre le pregunto esto a las personas, ¿verdad? De repente había algún ingeniero en algún curso y yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo duraste aprendiendo a diseñar un puente? Y me decía, pues el curso de puentes y estructuras, hay un curso 1, un curso 2 en la Universidad de Estructuras y más o menos se dura un año aprendiendo a diseñar puentes. Mentira, porque para aprender a diseñar un puente y antes de haber llevado el curso de estructuras, tienes que haber llevado el curso de cálculos y antes de cálculo 3 tuviste que haber llevado cálculo 2 y antes de cálculo 2 tuviste que haber llevado cálculo 1 y antes de eso matemática general. Pero antes de eso tuviste que pasar 6 años en el colegio aprendiendo álgebra, geometría, trigonometría, ecuaciones. Y antes de eso tuviste que ir a la escuela para aprender a escribir y poder hacer esos números con los que haces los cálculos. Por eso a un ingeniero
aprender a diseñar un puente le puede tomar 22 años. ¿Cuánto nos puede tomar a nosotros como cristianos aprender el camino de nuestra salvación? No se hace con un retiro de un día o de un fin de semana. No se hace con unos ejercicios espirituales de un mes. Yo no conozco a Dios porque ya me confirmé, porque ya terminé el proceso de catecumenado que estaba haciendo, o porque ya tengo 10 años de ser líder, coordinador, o porque ya sé que mi vocación es esta o aquella, o ya me consagré como sacerdote, me ordené como sacerdote, me consagré como religioso. No, significa que yo ya sepa o que yo ya esté completamente hecho. Muy bien lo decía Isidora, es un camino que no se acaba. Y eso nos lo demuestra el pueblo. Son 2000 años de caminar como iglesia y seguimos redescubriendo cada día y profundizando cada vez más el misterio de Dios. La imagen que ustedes y yo tenemos de Dios hoy, el Dios con el que nos relacionamos hoy, no es el mismo con el que se relacionaban nuestras abuelas y abuelos, porque la misma iglesia va profundizando en el misterio de Dios. Y yo estoy convencidísimo, y espero que así sea, que hoy ustedes a sus hijos no le dicen, no hagan eso porque se va a ir al infierno y Dios lo va a castigar. Yo esperaría que ya no sean frases que estén en los núcleos de nuestras familias o en la catequesis de nuestras familias. Porque ustedes y yo ya sabemos que Dios no es un Dios que nos está mirando para castigarnos. Pero muy probablemente nosotros crecimos escuchando eso. O nuestros padres crecieron escuchando eso. ¿Verdad? Y ese tipo de cosas nos hablan de un proceso eclesial, comunitario, una historia de salvación que se va desarrollando poco a poco en el itinerario y en el camino, en el devenir de la historia. Eso como para tener de referencia y de marco toda la dinámica de la historia de salvación. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que el mismo Jesús crece. Este que es el Dios con nosotros también crece, también madura, también se fortalece, también aprende y también va poco a poco develando el misterio de su relación con el Padre. Pero es Dios, ya él sabía cómo relacionarse con el Padre. Es Dios y es hombre y aprende a relacionarse con el Padre poco a poco. Y hay encuentros que Jesús tiene con personas que le permiten madurar y crecer en su relación con el Padre. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, dice Lucas 1. Él debe crecer y yo disminuir. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Juan Bautista si él es el Mesías? No, él va a crecer y yo disminuir. ¿Verdad? Juan crece, Jesús crece y Juan disminuye. Jesús está creciendo. Jesús aprende en su hogar a vivir la fe. Jesús aprende en su hogar a orar. Jesús aprende en su hogar cómo relacionarse con el Padre y va madurando porque es humano, es persona, aunque es Dios, es persona. Y como persona también tenía una mente que tenía que desarrollarse, unas conexiones neuronales que a lo largo de su desarrollo humano, de su infancia, de su adolescencia, tenían que madurar y permitirle construir el pensamiento abstracto, la capacidad lógica que no tiene un niño. Por eso la relación de Jesús con su Padre también madura con los años. Su corazón y su capacidad afectiva también crece, se expande con sus amistades, con su oración, con las relaciones que va teniendo con los pobres. Y este Dios que está con nosotros también es un Dios que va creciendo y madurando. Y el mismo Jesús va al desierto para hacer experiencia de madurez espiritual. El espíritu le empuja y de eso vamos a hablar la otra semana y no me detengo ahí. La misma predicación de Jesús, miren qué interesante, refleja una pedagogía progresiva de acercamiento al mensaje y deja de manifiesto un itinerario de crecimiento, no solo en la implantación del reino, sino en el camino mismo de cada discípulo. Por ejemplo, las parábolas de los talentos, el grano de mostaza, de la semilla, demuestran esta ley de crecimiento.
El reino de Dios es como una semilla de mostaza chiquita, pero ¿qué? Crece, ¿sí? Los talentos, si los entierro, ahí quedan, pero si los pongo al servicio, se multiplican, son dinámicos, se expanden, y eso es parte del dinamismo de nuestro itinerario espiritual, el crecer en los talentos, en los carismas, el expandirnos y crecer como un grano de mostaza hasta convertirnos en un arbusto capaz de acoger. Y el mismo Jesús, a la hora de predicar a sus discípulos y a las personas que le siguen, va manifestando esta gradualidad. No siempre lo dice todo. Y no a todos les dice todo, porque él sabe que sus discípulos tienen que ir poco a poco comprendiendo el mensaje que él les va a dar. Y por ejemplo, el tema de la crucifixión es algo que se los va dando por gotitas. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Los discípulos no entienden. El Hijo del Hombre será crucificado, entregado por los escribas y fariseos. Medio entienden. Pedro le dice, Señor, ¿cómo va a hacer esto? Jamás. ¿Verdad? No siempre tenemos la capacidad espiritual de acoger el mensaje de Jesús y por eso el Señor nos lo va dando poco a poco para que crezcamos, maduremos y lleguemos a un nivel espiritual en donde podamos decir, sí, Señor, entiendo tu voluntad y quiero acogerla. San Pablo, por su parte, nos recuerda que la santificación es don gratuito de Dios en el bautismo y esto es muy importante porque vamos a ver que el bautismo es parte de nuestro itinerario espiritual. El bautismo que nos lava, que nos justifica, que nos santifica por la fuerza de Cristo y del Espíritu, y ese don se despliega, es acogido y respondido por medio de la fe. Y vamos a ver que el bautismo es el inicio de ese proceso de crecimiento espiritual, de ese itinerario, pero que es un inicio que tiene que, con la gracia y la disposición y la colaboración del ser humano, irse planificando. El que yo haya iniciado mi camino de fe, el que yo haya sido bautizado, no me garantiza de que yo vaya a llegar a la madurez. ¿Cuántos cristianos católicos que nunca en la vida han experimentado el amor de Dios? ¿Cuántos cristianos católicos que siguen sin reconocer la misericordia del Señor y son bautizados? ¿Verdad? Por eso es que decimos que se da un crecimiento, desarrollo que consiste fundamentalmente en la conformación con Cristo, en esa inserción en el organismo vivo de la iglesia y la maduración en la fe y el amor. El itinerario de crecimiento tiene este objetivo único, conformarnos con Cristo, tomar la forma de Cristo en nuestra vida, y eso se hace por medio del Espíritu, el Espíritu que nos ayuda a orar, que nos enseña a servir, que es esa fuerza interior que nos ayuda a soportar tribulaciones, combatir las tentaciones, mortificar nuestros egoísmos y acoger la voluntad de Dios. En este proceso de crecimiento y desarrollo del don bautismal caben muchos grados de respuesta y de fidelidad. Algunos se estacionan en el estado principal, otros van dando pasos muy lentos, hay quien avanza más rápidamente, y por eso podemos decir, siguiendo a Pablo, que hay personas en la fe que son como niños, que hay personas en la fe que son carnales, que hay personas en la fe que son imperfectos, y encontramos esos dualismos. Niños en la fe, adultos en la fe, personas carnales, personas espirituales, imperfectos, perfectos. ¿Por dónde andamos nosotros? En el camino de la fe. ¿Soy más niño o más adulto? San Juan de la Cruz dirá que el niño es el que se mueve por el gusto. Me mandan a esta misión, ay sí, qué lindo, voy con toda alegría, con todo espíritu porque me gusta. Me mandan a aquella otra, ay no, qué pereza, ahí yo no quiero ir, pero es que ahí no me gusta, eso no, no es lo mío, ¿verdad? Nos refleja que estamos muy atrás en el proceso, ¿sí? Entonces, la Sagrada Escritura es clara en esto. Se puede ser maduro en la fe o se puede ser inmaduro. Hay un proceso de crecimiento que nos tiene que llevar a la madurez, a la perfección cristiana, que no es otra cosa que la perfección del amor. Ustedes ya sabrán, lo habrán escuchado, ¿no? La santidad es la perfección en el amor. La perfección cristiana nunca es una perfección moral. El santo no es el que no se equivoca, el santo no es el que no comete errores, el santo no es el que no tiene cosas con que luchar en su interior. El santo es el que vive el amor
a toda costa, sin límites, a pesar de sus errores e imperfecciones. El que se entrega al amor, a pesar de que sabe que es pecador. Ese es el santo. Veamos un ejemplo. Veamos a Pedro. Miren qué interesante el itinerario de madurez y de crecimiento que hace Pedro. A mí me encanta. Pedro es una de mis figuras favoritas en la Sagrada Escritura porque siento que es demasiado bruto. O sea, perdón la palabra, es tan arriesgado, tan tenaz, tan yo lo puedo todo, que sus golpes y sus procesos de crecimiento espiritual son fuertes y nos dicen mucho a nosotros, ¿verdad? Pedro está en la barca pescando, no ha pescado nada, Jesús se sube a su barca y lo llama para ser pescadores de hombres, ¿verdad? Es llamado para ser apóstol, es constituido primero entre los apóstoles, piedra de la iglesia, ¿verdad? Su llamado, su misión es esa. ¿Recuerdan aquel pasaje, Lucas 5, del 1 al 11, ¿verdad? Dejando la barca a la orilla, lo siguieron, ¿sí? De la pesca milagrosa, la vocación de Pedro, narrada por Lucas. Es muy interesante porque este mismo Pedro, que es llamado a ser pescador de hombres, a ser el apóstol, el primero entre sus hermanos, la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia, es el mismo Pedro que se hunde por su falta de fe en el lago. Señor, manda que vaya, si eres tú, manda que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Un Pedro que en ese camino espiritual quiere ver signos, que todavía duda de si aquel que mira en la oscuridad es Jesús o no es Jesús. Y a nosotros nos pasa también. Señor, ¿será que eres tú? Dame una pruebita, Señor, a ver si eres tú, a ver si no me hundo. ¿Mm? Un estado todavía un poco inmaduro en el camino de fe. Y además, ante Jesús, queda en evidencia que sus caminos no son los caminos de Dios. Es un Pedro que tiene errores, mucho que purificar, mucho que pulir, aunque ha estado siempre con Jesús, aunque va caminando con Él, aunque lo escucha siempre, se deja enseñar por Jesús, tiene que pasar una etapa de crisis y de formación. Tiene que hundirse en algún momento de su vida. Necesita dudar. La crisis no es mala en el camino de fe. La crisis es necesaria, es indispensable. O pasamos por crisis de fe o no crecemos. Y todos las necesitamos. Todos necesitamos hacernos preguntas. Todos necesitamos que a nuestra vida lleguen dudas. Señor, ¿realmente eres tú? ¿Realmente eres tú? Si aún no he pasado por una duda de estas, por una crisis de estas, estoy en camino y estoy en un camino todavía incipiente. Este mismo Pedro, que es llamado, que es formado para que madure, para que crezca, que es guiado por Dios, que es enseñado por Jesús, que es incluso sostenido con la mano de Jesús para que no se hunda. Miren qué interesante, sigue siendo un Pedro soberbio, a pesar de estar tanto tiempo con Jesús y escuchando su palabra, sigue creyéndose él el importante, sigue creyéndose el fuerte, el valiente, siempre el que levanta la cabeza y dice, Señor, yo pongo el pecho por ti. Escucha uno personas en la iglesia que dicen, no, yo defiendo a la iglesia y yo defiendo a Cristo porque yo defiendo a Cristo y nadie va a decir nada en contra de Cristo porque yo lo defiendo. Bueno, tal vez si eres más que Dios y Dios necesita que lo defiendas, pues mucho ánimo, que te vaya bien. Pedro se sentía algo así, ¿no? Aunque tenga que dar la vida contigo, Señor, yo nunca te negaré. Cuando Jesús les dice, no, mañana antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, porque les anuncia que va a morir, que va a ser entregado y que lo van a crucificar. Él dice, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Y aunque tenga que dar la vida, yo estaré contigo. Miren qué interesante. Porque en el camino de fe también hay un momento, también hay una etapa donde ustedes y yo creemos que con nuestras fuerzas, con nuestros músculos espirituales, podemos llevar adelante
nuestra vida, nuestra fe, nuestros proyectos, la misión, la pastoral, el grupo, la coordinación, la vocación. Y caemos en esa crisis de soberbia muchas veces como parte del camino. También Santa Teresa lo llama la tercera moradas del castillo interior. Sí, cuando la persona es muy concertada, dice ella, todo lo tiene ordenado, todo lo hace bien, todo sabe cómo cumplirlo, no cumple no falta con ningún mandamiento, reza la coronilla a las 3 en punto, no falta laudes, vísperas y va a la hora santa, así puede hasta 2 veces al día. Y entonces, yo soy el cristiano que va a defender a Jesús, yo soy el que va a mantener viva la fe de la iglesia, porque hasta los obispos se están perdiendo, pero yo no. Y lo escucha mucho y lo veo mucho en redes sociales, ¿no? Cristianos que se creen más santos que el mismo Cristo. Y eso pasa también en nuestro itinerario de fe. También caemos muchas veces en soberbia. Y miren qué interesante, porque el ir creciendo o el ir sabiendo más de la fe o el tener más tiempo en la iglesia no necesariamente significa ser más maduro. O el estar al frente de, no necesariamente significa ser maduro. Pedro estaba al frente, era el que había estado más tiempo con Jesús, el que más lo había escuchado y estaba tuvo su crisis de fe y vive su vida de fe en una gran parte de su acompañamiento de Jesús con soberbia, ¿sí? Por eso necesita dar pasos, por eso necesita ir más allá, por eso tiene que seguir creciendo. Y por eso esa piedra que se cree muy fuerte, muy valiente, muy fundamental, y que lo es, tiene que romperse, tiene que romperse frente al peligro inminente, al fracaso de Jesús. La piedra se rompe. El que dice jamás te abandonaré, el que dice aunque todos te abandonen, yo no, y si tengo que dar la vida, moriré por ti, sale huyendo, lo niega y negándolo descubre realmente quién es él. Miren qué hermoso, porque el camino de fe y de crecimiento espiritual nos lleva a descubrir quiénes somos nosotros. Utilizando términos de los psicólogos, nos ayuda a descubrir nuestras sombras, nuestras fragilidades, nuestra verdad, porque hasta que no hagamos proceso de madurez y de crecimiento espiritual, no vamos a saber quiénes somos nosotros. Y para llegar a saber quiénes somos nosotros, necesitamos dejar que Dios actúe y nos empuje a hacer este camino de fe, este itinerario, este proceso, que nos rompa, porque es Dios quien nos reconstruye. Pedro niega a Jesús, se rompe por dentro, las palabras son llora amargamente al escuchar el canto del gallo, porque se da cuenta que se traicionó a sí mismo, que falló, que en ese proceso en donde él creía que ya estaba muy arriba, estaba bastante abajo. Y es tan rico cuando un cristiano se rompe por dentro dándose cuenta de que es frágil, de que no es el santo que creía, de que no es el perfecto que creía que podía sostener todo. Porque entonces ahí es donde nos encontramos con el misterio pascual de Jesús que nos salva la muerte y resurrección, la muerte de mi ego y la resurrección de Cristo en mí. Y empieza a nacer ahora sí, empieza Pedro a conocer quién es Jesús y quién es Él. Y ahora recibe una nueva misión, porque se encuentra con el resucitado y Jesús le dice, Pedro, apacienta a mi rebaño. Y Pedro es capaz de apacentar al rebaño de Jesús porque él mismo ha pasado por el dolor del fracaso, porque él mismo ha hecho camino, se dejó llamar, se dejó levantar por la mano de Jesús cuando tuvo fe. Dios en Jesús mismo, por medio de la pasión y resurrección, le hizo descubrir a él quién era, llevándole incluso a la negación de su fe, de su seguimiento de Jesús, de su amor, para levantar y darle una misión. Porque ahora el Pedro que se ha encontrado con el resucitado ya no es un Pedro que confía en él, es un Pedro que confía en Jesús. Ya no es un Pedro que va a decir,
Señor, te amo más que estos y aunque todos te abandonen, yo no. Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, Señor. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. La persona madura, la que ha hecho proceso, es la que dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. No te quiero más que aquellos, porque antes Pedro los veía por debajo del hombro y decía, ellos, los apóstoles de segunda categoría, porque yo soy el único de primera. Yo no te traiciono, yo te quiero más que todos. Y eso es muy importante porque si nos damos cuenta el itinerario de crecimiento espiritual de Pedro, y me detengo acá porque es una forma muy gráfica de ver también el camino que nosotros hacemos, le lleva entonces a la verdadera humildad. Siempre el itinerario espiritual nos va a llevar a eso, al conocimiento de Dios y al conocimiento de nosotros para vivir nuestra experiencia de fe con la fuerza del Espíritu y no con la nuestra. Me voy a saltar esta diapositiva porque esta diapositiva la voy a hablar la próxima semana y esta experiencia de crecimiento y de itinerario espiritual tiene entonces que llevarnos también a acoger los carismas entendidos como un regalo del Espíritu para el servicio, no para mí, para los demás, para la comunidad. Ustedes tienen el texto en sus plataformas, también voy a saltarme esta parte de los dones para pasar a la segunda presentación. Si alguien acá tiene algún comentario o alguna duda o algo que agregar, lo puede poner en el chat mientras abro la segunda presentación. Ok, voy a continuar y entonces al final dejamos un espacio para preguntas. Perdonen que vaya un poco rápido, pero como les decía, quiero completar los dos documentos que ya tienen en la plataforma para agregarles uno. Ahí perdonen que los ponga a leer más, pero yo sé que ustedes son unos lectores apasionados y entre más leen, más se inspiran, más se emocionan, más crecen espiritualmente. Así es que vamos a enriquecer un poco más este módulo, que creo que también es parte del proceso, ¿verdad? Los contenidos de nuestros cursos que se enriquecen cada año. Bien, propiamente entrando en el camino, Pedro, digamos, la presentación anterior es como tratar de fundamentar teológica, bíblicamente, el hecho de que hay un proceso, ¿verdad? Hablamos de la historia de salvación, toda esta experiencia de relación de Dios con su pueblo es un camino, es un itinerario. Jesús mismo hace camino, itinerario de madurez. Pablo nos lo recuerda como itinerario y aterrizamos en un itinerario concreto, el de Pedro, para ver cómo esto de hacer camino en la vida espiritual es algo real, concreto y necesario. ¿Sí? Eso era lo que quería que quedara claro con las presentaciones anteriores. Si algo no ha quedado claro, si eso no ha quedado claro, pues ustedes vuelven al texto y se van a dar cuenta que ya está más detallado cómo todo este itinerario de fe, este proceso espiritual lo podemos ir constatando también e ir fundamentando teológicamente. Vamos a entrar ahora propiamente en la dinámica del proceso, cómo son sus etapas, sus características y qué implica hacer camino de fe y hacer proceso espiritual, qué implica este itinerario que nos tiene que llevar a la madurez de nuestra fe. San Juan de la Cruz en su libro Llama de Amor Viva, ¿verdad? Dice que a cada uno a cada uno lleva a Dios por diferentes caminos. Tanto es así que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. ¿Qué significa esto? Aunque nosotros podamos hablar de itinerario espiritual, que podamos hablar de etapas, porque vamos a hablar de etapas, de momentos en el camino de la fe. Lo veíamos con Pedro, primero un llamado, un momento de formación, una crisis de fe, un momento de soberbia y de estabilidad, un momento de negación, que es como su noche oscura, que le lleva a encontrarse con el resucitado, ¿verdad? Y podríamos, los teólogos espirituales a lo largo de la historia se dedicaron por mucho tiempo a hablar de las etapas, ¿verdad? Y las vamos a ver ahora
Eh, a Dios lleva a cada uno por donde quiere, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús hablará de las 7 moradas del castillo interior como un proceso de crecimiento espiritual y de madurez en la oración. Y sin embargo, ella misma va a afirmar que quien está muy preocupado por saber en qué morada está, no ha entendido la dinámica del proceso. ¿Verdad? Entonces, Dios a cada uno nos lleva por el camino que Él quiera. Y cuando decimos a cada uno, y esto es muy importante, nos referimos a cada uno de nosotros, cristianos católicos, pero nos referimos a cada persona que en este mundo habita. Porque puede ser que Dios a ustedes y a mí nos lleve por el camino del bautismo, de la fe católica, que nos hace vivir los sacramentos, experimentar la comunión, vivir en comunidad, pero puede ser que Dios lleve a madurar a alguna persona por un itinerario de fe que tal vez nunca en su vida le haga conocer la Iglesia Católica o bautizarse. Dios tiene caminos que son insondables y el Espíritu Santo de Dios no se limita a nuestras estructuras, a nuestros sacramentos o a nuestros modos de vivir la fe. A cada uno Dios lleva por diferentes caminos y no hay un camino que se parezca ni la mitad del camino del otro, de la otra. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No, paréntesis, no tengo mucha claridad y mucho control de la red Wi-Fi donde estoy. Si en algún momento se pone inestable, quisiera que por favor me avisen o me lo hagan saber, ¿verdad? Por el chat. De momento entiendo que todo ha estado bien. Hay unas propuestas que conocemos como las propuestas clásicas del proceso espiritual. Así se presentaban los manuales de teología espiritual clásicos, el itinerario de fe, el camino del cristiano, ¿verdad? El camino del creyente hasta llegar a la madurez o a la perfección. Se hablaba entonces de principiantes, proficientes y perfectos, o se hablaba de la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Cuando hablábamos de principiantes, proficientes o perfectos, nos centrábamos un poco en las actitudes, ¿verdad? En las actitudes, en las capacidades que el creyente, que el cristiano iba desarrollando poco a poco, ¿verdad? Como en cualquier empresa ahora, por ejemplo, hay personas que son principiantes, ¿verdad? Eh, que son medio expertos y hay personas que son expertos, ¿no? Junior, senior, etcétera, ¿no? Y se empiezan a hablar como en las categorías a nivel empresarial. Así se entendía esta primera categoría: principiantes, proficientes o perfectos. Personas principiantes, depende de la forma de entenderlo, eran personas que estaban apenas empezando a vivir su fe, aprendiendo a cumplir los mandamientos. El proficiente era quien cumplía perfectamente los mandamientos y el perfecto quien, además de cumplir los mandamientos, vivía en el amor, una moral perfecta, unas virtudes perfectas, ¿verdad? Fe, esperanza, caridad, pero además las virtudes de la templanza y las otras virtudes que ustedes ya conocen. Cuando hablamos de vía purificativa, vía iluminativa y vía unitiva, no nos centramos tanto en lo que la persona es y las capacidades que ha adquirido por su destreza o por la gracia de Dios, que tiene mucho de esto, ¿verdad? El principiante, proficiente y perfecto, desde estas propuestas clásicas estaban como muy centradas en el esfuerzo humano por como subir una escalera, ¿verdad? Voy subiendo una escalera y cada vez voy siendo mejor porque me voy esforzando más, porque voy haciendo más sacrificios, más ayunos, más caridad, ¿no? La otra propuesta, que era purificativa, iluminativa y unitiva, tiende a centrarse un poco más en lo que Dios hace en la persona. Entonces, esta primera etapa, que se llama purificativa, es una etapa, un proceso por donde la persona va liberándose de sus apegos, va soltando sus pecados, va dejando sus vicios. Entonces está marcada mucho por la ascesis, por la renuncia, por el esfuerzo de soltar, dejar, renunciar para purificarme. Y entonces Dios te va purificando y la persona se va esforzando por purificarse para llegar a una etapa que es iluminativa,
en donde la persona empieza, se llama iluminativa porque empieza a ser formada por Dios por medio de emociones, de la oración, ya una oración más contemplativa. Dios le ilumina la mente y el corazón para que vivan en la verdad, en el amor, etcétera, hasta llegar a la unión, ¿verdad? La vía unitiva en donde la persona ya con el corazón y la mente iluminados viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Son las propuestas clásicas que por mucho tiempo se manejaban en los eh, manuales de teología espiritual. Si ustedes tienen algún manual de teología espiritual viejo en su biblioteca, veo algunas hermanas por ahí, van a encontrarse siempre esos. El mismo San Juan de la Cruz va a hablar de principiantes, aprovechados y perfectos, porque eran las categorías que se utilizaban en su tiempo. Sin embargo, estas categorías tienen algunas carencias y es importante que lo reconozcamos. Cuando hablamos de estas propuestas de itinerario de crecimiento espiritual, estamos dejando de lado la dimensión sacramental de la espiritualidad. Decimos que alguien es perfecto y principiante, proficiente o perfecto, dependiendo de su esfuerzo, pero no tomamos en cuenta, por ejemplo, la acción de la gracia en esa persona con cada Eucaristía. Podríamos decir, cada Eucaristía es una experiencia unitiva. Y no podríamos decir que la unión solo se vive hasta que yo tenga ciertos grados o ciertas experiencias o cierto cumplimiento de características. Al final Dios se une a mí en cada Eucaristía. Dios se une a mí en cada momento de gracia que recibo, por ejemplo, en el perdón por medio de la reconciliación. Y no se toma en cuenta el sacramento del bautismo como inicio del camino espiritual. Se empieza a hablar de perfectos cuando la persona empieza a convertirse, cambiar, pero no se menciona la fuerza y la eficacia del sacramento del bautismo, por ejemplo, como un momento de inicio fuerte en la vida espiritual, del camino espiritual. Carecen también estas propuestas del carácter histórico-social de la espiritualidad, del sentido de lo que hablábamos, de relación, de entrega, de vida, como lo dice el tercer punto también, de vida comunitaria. El perfecto no es solo el que se encierra y no peca, el perfecto es el que sabe vivir en comunidad, el que sabe entregarse a los demás, el que sabe relacionarse, el que puede por amor a sus hermanos renunciar a sí mismo y a su comodidad. Entonces, esas propuestas tenían como estas carencias. Al menos es lo que han ido poco a poco descubriendo y reflexionando los teólogos espirituales más contemporáneos. Que hablar de perfectos, de principiantes, proficientes y perfectos, o de vía purgativa, iluminativa y unitiva, deja de lado dimensiones fundamentales de nuestro camino de fe. Es que nosotros maduramos en la comunidad, es que nosotros crecemos en nuestra vida de fe por los sacramentos. Y lo hacemos en la historia, en relación con los demás. La política nos hace madurar en nuestra fe. Los conflictos sociales que se dan en nuestros países nos hacen crecer en la imagen que tenemos de Dios. La situación de violencia que vivimos en nuestros países nos hacen reconocer también a Dios, madurar la imagen que tenemos de Él. Las noches oscuras que vivo en mi trabajo, en mi familia, las crisis que experimento a nivel histórico, en lo cotidiano de mi vida, también me hacen madurar y crecer en la fe. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto, es un elemento fundamental de nuestra fe. Por eso el camino espiritual y el proceso del cristiano es necesariamente un proceso encarnado y de integración, en donde se han de conjugar la realización sociohistórica y el momento biopsíquico de la persona. Esto es fundamental. La realización sociohistórica, en dónde estoy, cuál es mi cultura, mi realidad, mi historia, porque yo crezco con una realidad histórica concreta, con una eclesiología concreta. Hace un par de años, entre las cosas que me tocaban hacer, me tocaba administrar el sitio web de nuestra provincia y siempre 2 o 3 veces hubo alguna persona que escribía a la provincia y decía, usted, a la página web y decía, ustedes como son carmelitas, quisiera que por favor me ayudan a conseguir un silicio para poder crecer espiritualmente. No, utilizar un silicio hoy no es crecer espiritualmente. Agarrar una de estas cosas que se utilizaban antes para flagelar tu cuerpo
no te va a ayudar a crecer espiritualmente, porque ya eso no responde a una realidad social, histórica, eclesial en la que nos encontramos. Y las herramientas de crecimiento espiritual que nos ayudan a integrarnos como personas están en relación con el momento eclesial, histórico y social en el que estamos. Si en algún momento eso funcionó, hoy la iglesia reconoce que eso ya no funciona. Y yo no puedo querer crecer espiritualmente como lo hacían los monjes del desierto del siglo XII. Yo no puedo creer que soy más espiritual porque vivo como Santa Teresa vivía en el siglo XV, o como San Francisco cuando andaba descalzo, y etcétera, etcétera, porque esa fue su historia, su realidad social y su contexto en el tiempo. El mío es otro, y yo tengo que madurar y crecer y responder al proyecto de Dios a plenitud con los elementos que mi historia, que mi sociedad, que mi tiempo me dan. ¿A qué tengo que responder hoy yo? ¿A qué realidades históricas? ¿A qué me invita la iglesia también? Hoy hay desafíos para vivir la plenitud de nuestro crecimiento espiritual y hay contextos, los medios de comunicación, el consumismo, el capitalismo, las realidades superficiales que muchas veces nos implantan las redes sociales. Ahí es donde tenemos que aprender a vivir y contra eso muchas veces tenemos que vivir nuestro proyecto y proceso de santidad. Y el momento biopsíquico de la persona, no le puedes decir a un niño de 5 años que entienda qué es la Trinidad, porque le vas a decir es Dios, sí es uno, pero son tres, pero entonces son tres o es uno. Porque también el proceso de santidad, como se los decía, requiere nuestra madurez humana, requiere que crezcamos, que nos desarrollemos y que entendamos que la madurez de una persona de 15 no puede ser la de una de 40, aunque ustedes y yo sabemos que en la historia de la iglesia hay santos que tienen 15 años que tienen una madurez espiritual más grande que una persona de 50. Que ustedes y yo en el camino de la vida nos encontramos a personas de 50, 60 años que son espiritualmente súper inmaduras. Pero hay que respetar también el proceso psíquico de la persona. Es impensable el proceso de la vida y de la persona cristiana de forma esencialista y ahistórica si se vive el misterio de la encarnación. Este es uno de los misterios y de los criterios fundamentales de nuestra fe, la encarnación. Cristo se hace hombre y todo lo humano es divino y todo lo humano nos lleva a Él. No hay nada que sea humano que le sea ajeno a Jesús. Y por tanto, no hay nada que sea humano que podamos nosotros excluir de nuestro proceso de crecimiento espiritual. No hay nada humano que le sea ajeno a Jesús. ¿Sí? Y por eso el itinerario, el proceso de crecimiento espiritual va a ser siempre un proceso caracterizado por la presencia de un Dios que ha querido habitar en medio de nosotros, manifestarnos su amor, su gracia, su misericordia. Es un proceso que entraña en sí mismo la mediación. Ustedes y yo para crecer necesitamos de la iglesia, de la comunidad y ojalá de un acompañamiento espiritual, de una persona que me oriente, que me guíe, que me escuche y que me ayude a discernir las emociones que Dios va poniendo en mi corazón. Es un camino de hermanos. No es solo yo quiero ser santo. El santo verdadero es el que piensa en la santidad del otro, no en la suya. Por eso el itinerario de santidad es un camino de comunión, de fraternidad. Es un proceso que lleva a plenitud, perdiéndose en el amor en Jesús. Es una travesía pascual y esto es muy importante porque entre más madura es la persona, entre más avanza en su experiencia de crecimiento espiritual, más manifiesta la alegría de la Pascua. El cristiano maduro no es el que tiene cara de que acaba de chuparse un limón o el que tiene cara de pocos amigos o el que... No, el cristiano maduro es el que es capaz de vivir en clave de resurrección. Y siempre el itinerario de crecimiento espiritual nos va a llevar a eso, a vivir en clave de resurrección. Es un proceso de gracia porque no depende de nuestras fuerzas. Y además es un proceso necesariamente contemplativo y abierto a la mística porque tenemos que aprender a descubrir a Dios en todo. Hay un texto de uno de los
si mal no recuerdo, de uno de los documentos complementarios que les puse ahí de José María Castillo. Para mucha gente, Dios y la vida son dos realidades disociadas la una de la otra, pero no solo disociadas, sino sobre todo realidades contrapuestas, como si la vida fuera una cosa, como si el mundo fuera una cosa y lo espiritual fuera otra cosa, como si mi fe y mi iglesia y mi comunidad fueran una cosa y el trabajo, las compras, el pagar el recibo de la luz fueran otra cosa. No, son exactamente lo mismo. En última instancia abundan, dice, personas que ven en la vida con sus males, sus sufrimientos y sus contradicciones la gran dificultad para creer en Dios. Y porque en sentido contrario abundan también las personas que ven en Dios el gran obstáculo para vivir y desarrollar y disfrutar la vida con toda su plenitud y con todas sus potencialidades. Nada más contrario a la espiritualidad, nada más contrario a este itinerario que queremos hacer. Eh, Son las 9 de la noche, voy a detenerme acá, me quedan unas cuantas diapositivas y no pasa nada, las completamos la próxima semana. A ver, me quedaron. Y después de completarlas, entonces si el tiempo me lo permite, les comparto también esta otra dinámica. Creo que me da tiempo en media hora y media hora completar lo que me falta. Me quedaron pendientes los momentos fuertes en el itinerario del camino espiritual, cómo lo presenta San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Para entender esta experiencia. Y después entonces esto que también les quiero compartir, de cómo Jesús en su proceso de crecimiento espiritual es movido por el Espíritu Santo para llegar a la plenitud. De nuevo, perdón que haya corrido un poco, pero eh, si tienen alguna duda, algún comentario, creo que por acá está también Isaac para dar el espacio. Muchísimas gracias, Fray Berni, por esta bella exposición que usted nos ha brindado y sobre todo por recordarnos algo tan importante, que somos una espiritualidad encarnada, ¿verdad? Que busca desarrollarse en ese proceso de búsqueda hacia Dios, que es el que nos fundamenta y nos cimienta. Y también nos ha ayudado también a comprender cómo en este camino no somos nosotros y nuestras supuestas fuerzas las que nos permiten seguir creciendo, sino que es un camino que es de gracia de Dios, que es la gracia de Dios la que se da primero, precisamente para seguir avanzando. Y bueno, queridos hermanos, entonces damos el espacio para cualquier persona que quisiera intervenir. También están los micrófonos abiertos y también está nuestro chat de Zoom, de YouTube y de Facebook para que también puedan compartir sus diferentes dudas. Al respecto, Fray, nuestra hermana Isidora nos comparte lo siguiente. Fray, y el camino es todavía más largo cuando uno sale corriendo hacia otras partes. Ojalá fuera una sola ruta, pero al igual que Israel, vamos siendo infieles, yendo y viniendo. Gracias a Dios por su misericordia. Definitivamente, y eso es una de las verdades y una de las certezas que tenemos en nuestro camino de fe. El fiel es Él, y que esto se sostiene por su gracia. Si por nosotros fuéramos, nos quedamos enanos, nos quedamos pequeños. Y eso nos tiene que llenar de consuelo y de esperanza para poder seguir creyendo cada día. Muchas gracias, Fray. También Con- nuestra hermana Julia Alvarenga va a intervenir. Adelante, hermana, la escuchamos. Buenas noches, Fray Berni. Excelente exposición, Fray Berni. Yo tengo una duda. Yo he recibido, bueno, casi todos los cursos de STEPRE los he recibido. Oh, tengo, creo yo, teóricamente pienso que crezco espiritualmente. Pero tengo problemas con la oración. Entonces, cuando yo voy a orar, yo hago más fácilmente oraciones leídas. Pero si yo digo al final del día voy a hacer un momento de contemplación, me cuesta muchísimo. Quiere decir que voy por un camino errado, no estoy haciendo bien las cosas y cuando empiezan a hablar de los principiantes, me considero totalmente una principiante porque no sé, no logro
hacer la oración. Entonces, no sé, en mi itinerario espiritual, ¿dónde me he quedado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Claro. Julia, sucede que, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, patrona de las misiones y una de las santas más importantes en la historia de la Iglesia, se quedó dormida en la oración toda su vida, ¿no? Siempre le costó orar, se distraía, contaba ladrillos para no quedarse dormida en la oración. Eh, el que yo pueda hacer oración no es un criterio de madurez o de inmadurez, porque hay santos, como Teresita del Niño Jesús, tal y como le comento, que le costaba mucho cumplir y estar atenta y despierta en los momentos en los que había que hacer oración, pero era una persona que toda su vida era orante, en su servicio, en su caridad, en su forma de mirar a las hermanas, en su deseo de entregarse, porque la oración no se reduce a los momentos. Qué triste, dice Santa Teresa, sería que la oración se redujera a rincones, ¿no? Eh, entonces hay otros criterios para saber si vamos madurando, ¿verdad? El que mi vida sea orante, aunque me cueste hacer contemplación, aunque me cueste estar en silencio, el que yo viva la caridad, el que yo haya crecido en la fe, el que yo haya crecido en la humildad. Hay otros criterios que nos ayudan a ver si de verdad estamos haciendo camino itinerante y itinerario de fe y de madurez. Y eso es algo que tienes que dialogar con quien te acompaña espiritualmente para ir viendo si esas luces y esas señales se van manifestando en tu vida también. Pero no puedes decir que eres pequeña espiritualmente por un criterio que puede ser que sí o puede ser que no diga de tu proceso. Y otro elemento fundamental, agarrando de lo que decías, es el que se cree pequeño en el camino de la fe, casi siempre es el más grande, ¿verdad? Casi siempre es el más grande. Gracias, Fray. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fray Berni también nos comparten la siguiente pregunta. Expresan de que en el camino del proceso cristiano hay veces en las que las personas sienten desierto, se sienten estancadas, sienten que no siguen avanzando. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que usted brindaría para poder seguir avanzando en este camino y en esa experiencia de fe? Ujú. Santa Teresa de Jesús dice, determiné hacer lo poquito que estaba en mí. Y dice, y aunque no era mucho lo que podía hacer, cada vez que yo hacía lo poquito que sí podía, el Señor me iba permitiendo hacer cada vez un poquito más. Si yo hoy puedo hacer así, hago así, aunque no sea nada, porque mañana voy a poder hacer un poquito más y pasado mañana otro poquito más. Y cuando me doy cuenta de ese montón de cosas poquitas que sí pude hacer, estoy viviendo una vida llena de virtud y con más fortaleza para hacer cosas que antes me parecían imposibles. Entonces, primero, determinación, querer llegar a la meta y darlo todo por llegar a la meta. Y para llegar a la meta, empezar haciendo lo poquito que sí puedo hacer hoy. Porque a veces, y esto es una trampa del enemigo, dice Santa Teresa de Jesús, a veces por querer hacer cosas, por querer hacer los sueños grandes que tengo y yo quisiera hacer 2 horas de oración contemplativa, pero es que hago 5 minutos y me duermo, bueno, mejor no hago nada. Es que yo quisiera entregarme a la misión, ir a África y darle de comer a los pobres, pero es que tan caro un boleto a África, no, ni modo, no, algún día seré misionero, tal vez cuando me pensione, y tenés un indigente a la par de tu casa que nunca lo viste. ¿Sí? Entonces, es ir haciendo eso poquito que está en nosotros, que sí podemos hacer, y hacerlo con determinación. Muchas gracias, Fray. Nuestra hermana Eva nos comparte lo siguiente. El camino siempre tiene luces y sombras, pero cuando estamos en esas sombras debemos tener la certeza que Dios nos lleva de la mano. Muchas gracias a nuestra hermana Eva por el comentario. Y pues bueno, como nos dice nuestra hermana Isidora, pasó tan rápido la clase, nos comparte, porque estuvo totalmente entretenida. Yo creo que todos los hermanos disfrutamos realmente de este espacio, pero lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, Fray. Muchas gracias de verdad por el compromiso, por este apoyo que usted siempre nos brinda y que Dios siempre le siga fortaleciendo y le siga inspirando. Y también instamos a todos nuestros hermanos a leer las lecturas, a realizar también los diferentes cuestionarios y también todos los materiales de apoyo para seguir en este proceso de aprendizaje.
Muchísimas gracias también a usted, Isaac, y a todos los estudiantes, a la hermana Ana María que dice que si las crisis no son malas, no, las crisis son lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida espiritual y profundizaremos en ello la próxima semana si Dios lo permite. Así es que muchísimas gracias, que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas. Muchas gracias, Fray Ben, y muy buenas noches. Feliz descanso. Buenas noches. Buenas